estaban, ¿verdad? Hace 2 días. Hoy tenemos únicamente una excusa. Y pues recapitulando en un minuto lo que vimos la clase anterior, pues, y siempre voy a hacer lo mismo porque para cualquiera que no venga a una clase, pues necesita por lo menos saber qué se vio y retomar el estudio. Entonces, antier lo que nosotros pues vimos fue la bienvenida a clase. Nosotros estuvimos viendo el programa del curso, la guía didáctica, y ahí vimos todo lo que vamos a estudiar este semestre en el curso de Derecho Informático. También les dije, por favor, que si en algún momento no se escucha, ustedes me manden un mensajito o hablen a viva voz, porque a veces cuando estoy con una presentación en cámara, en pantalla, no puedo ver las manitas cuando se levantan o los mensajitos, ¿verdad? Entonces, por favor, ustedes hablan y también cuando tengan alguna duda, pues sí, y pueden interrumpir sin pena para preguntarme, principalmente cuando no se lean presentaciones o cuando no se escuche, ¿verdad? Porque es feo cuando ya lleva uno 10 minutos hablando y resulta que no habían estado escuchando, ¿verdad? Entonces, vimos también en qué se va a dividir todo el semestre, cuándo van a ser los exámenes. Yo les envié también este programa de estudio, el programa de clases se los envié a su correo. Espero que todos lo hayan recibido. Si alguno de ustedes no lo recibió, por favor, mándenme un correo. Ustedes tienen mi correo electrónico y ahí me pueden enviar a decir que no recibieron cualquiera de los documentos. Hoy voy a hacer una presentación, por lo tanto, esta la voy a colocar también más tarde o mañana la voy a enviar por correo. Cuando ya tengamos el Canvas, yo voy a colocar todo esto o por lo menos lo que se vaya viendo en el momento, lo voy a colocar en nuestro curso, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. La idea es que tengan una carpeta con todo esto. Si ustedes ven en las mismas presentaciones, como son didácticas, yo voy a estar poniendo comentarios, como por ejemplo hoy creo que les puse uno, tengan a mano los artículos tal y tal de la Constitución, porque nosotros ahorita entendemos muy claro todo, pero cuando ya viene el estudio para el examen, que es dentro de un mes que van a estar estudiando, ya se les olvidó cuál era la base legal de donde tienen que sacar todo. Entonces yo en cada presentación les estoy poniendo ahí para que cuando vuelvan a retomarla dentro de un mes, ustedes tengan los artículos de los códigos que tienen que estudiar, porque imagínense que se tuvieran que leer toda la Constitución política, sería bonito, pero no avanzamos, ¿verdad? Entonces, es ideal que vean bien las presentaciones, no así someramente, porque cada una trae a veces algunos comentarios de clase. Y por supuesto que todo lo que yo estoy presentando, yo estoy hablando de eso, entonces necesito que ustedes tomen sus apuntes en sus cuadernos o en sus computadoras, si fuera el caso, los que usan computadora para llevar sus apuntes. Entonces, eso les quería decir. Yo voy a poner ahora una presentación. En cuanto yo ponga la presentación, ya no veo toda esta pantalla que tengo acá. Entonces, por favor, hablan si necesitan algo. Incluso hay alumnos que piden ingreso porque entran por un correo que no es el de la universidad o algo y yo le tengo que dar. Si ven que alguien está pidiendo ingreso y yo no le doy pronto, por favor ustedes me avisan que hay alguien pidiendo ingreso y yo me quito de la pantalla un poquito y le doy el ingreso a clase. Entonces, bienvenidos. Ya vamos a empezar en este momento nuestra presentación. Voy a presentar y ustedes me van a decir. Si ven. Me van a decir, por favor, si ustedes ven la presentación que estoy poniendo en este momento. Alguien que me lo diga, por favor. Sí se ve, licenciada. Sí se ve, licenciada. Es un alivio. Muy bien. Bueno. Ahí sí que vamos a empezar por el principio. Y si ustedes ven su guía didáctica, yo me voy a tratar de regir al programa lo más posible. A veces tenemos unos feriaditos por ahí o algunos conflictos, ¿verdad?, sociales y no nos permiten estar cerca del programa.
pero por ahora vamos bien, así que si ustedes ven en su guía didáctica, tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es derecho? Estos primeros 10 minutos de repente les van a resultar a ustedes áridos, pero son necesarios para nuestra clase. Cuando les dicen, ella estudia derecho, o no hay derecho, también se puede decir, ay, es que los de derecho, ¿verdad? ¿Qué es derecho? ¿Qué es lo que estudian todas esas gentes, ¿verdad? Llenas de leyes y lecturas. ¿Y qué es lo que toda la vida hablan en la televisión de que el derecho, los derechos humanos, ¿verdad? El derecho de defensa, es que se violentaron sus derechos. Y lo hice muy práctico en esta presentación que les traigo el día de hoy. Y el tema de derecho tiene muchos significados. Y aquí les pongo uno. Ahorita en este momento estamos estudiando derecho informático y cuando digo que estoy estudiando derecho informático, lo que digo es que estoy estudiando una serie de normas, leyes informáticas. Eso es lo que quiero decir. Pero también hay un momento en que yo digo, y si ustedes lo ven, está con minúscula, digo, el comprador tiene el derecho de exigir la entrega de la casa. O sea, si la persona compró una casa, tiene el derecho de que se la entreguen. ¿Son dos tipos de derecho? No, es el mismo, pero tiene varias acepciones o significados. Cuando lo hablo con mayúscula me refiero a un conjunto de normas, reglas, costumbres vueltas ley, leyes, etcétera. Y cuando lo hago con minúscula, yo digo, es el derecho que yo tengo a algo. ¿Cuántos derechos tenemos, verdad? Hoy vamos a ver un montón de derechos que tenemos, los más importantes en este país, pero en realidad hay muchos más, ¿verdad? Consagrados no solo en la Constitución Política de la República, que es la que vamos a ver hoy, sino en otras leyes. Como un paréntesis para los que entraron un poquito más tarde de las -5, quiero que busquen por favor por ahí en sus mismas computadoras una Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí solo ponen eso en un buscador y les aparecen un montón y entonces ustedes encuentran una y esa la vamos a estudiar el día de hoy y es pues la materia de examen, de primer examen de esta clase, de esta semana que estamos a medias el día de hoy. Entonces, eso es derecho. Ahorita vemos el derecho objetivo, que sería el que dijimos en mayúscula. Para que se entienda bien, es lo que los anglosajones le llaman law, derecho objetivo, que sería una de las acepciones del derecho, es lo que los anglosajones llaman law, y es el conjunto de normas, es el que sería derecho en mayúscula, del que hablamos. Es un conjunto de normas emanadas de autoridad competente. Y ahí lo vamos a ir desglosando poco a poco todo en esta clase para que ustedes vayan tomando notas o si ustedes quieren tomar alguna grabación, están completamente autorizados. Así que el derecho es un conjunto de normas que emanan ¿de qué? De una autoridad competente. Competente quiere decir que puede hacerlo. Yo no voy a emanar normas deportivas porque no pertenezco a ninguna entidad deportiva. No voy a emanar ninguna norma de la Iglesia Católica porque no pertenezco a esa iglesia ni soy de la jerarquía eclesiástica. Yo no voy a emanar ninguna norma del Congreso de la República porque yo no soy diputada. Yo voy a emanar normas aquí en la clase donde yo soy catedrática de ustedes. Eso sí, tengo ¿qué? Competencia. Por eso es que dice autoridad. Muchos tenemos autoridad en muchas áreas. Somos autoridad en muchos lugares. En nuestra casa, ¿verdad? También emanamos normas. Sus papás emanan normas. ¿Por qué? Porque ellos son los competentes para hacerlo. Nadie más que ellos puede dictar normas en su familia, ¿verdad? O al menos así debería ser. Entonces aquí lo explico para que entendamos. El conjunto de normas deben ser emanadas por alguien que puede y debe hacerlo, no por cualquier persona. ¿Qué se traducen en cómo se van a llamar esas normas? Leyes. Se van a llamar costumbres, porque en mi casa tenemos costumbre de desayunar a las 6 de la mañana o de cenar a las 7 de la noche. Esa es una norma, pero que en realidad más que todo es una costumbre, ¿verdad? La jurisprudencia, que es una serie de sentencias emitidas por un tribunal, y los reglamentos o resoluciones administrativas.
Todas estas son normas de diferente calidad. Las resoluciones administrativas son las resoluciones que emiten las entidades públicas, ¿verdad? Va usted a la SAT y ella le da una resolución administrativa de hace 2 días donde usted también tenía que presentar su DPI con fotocopia y usted no lo llevaba, ¿verdad? Esa fue una resolución de la SAT administrativa. Aparte son las resoluciones judiciales que las emiten los jueces. Los jueces emiten sus decretos, autos, sentencias, denominados todos estos resoluciones judiciales. Cuando usted tiene un problema legal, va al juzgado y ahí le van a dar una resolución del juez. Entonces, todas estas son normas emanadas por la autoridad. Y todo esto es derecho objetivo. Law, es decir, el que aquí atrás habíamos dicho con mayúscula. Miren aquí lo estoy con el cursor. Estoy estudiando derecho, miren. Eso era con mayúscula y se llama derecho objetivo, cuya aplicación puede ser exigida en forma coactiva por la propia autoridad estatal. ¿Qué quiere decir esta parte última? Quiere decir que si yo no cumplo con este derecho objetivo, con las normas que me da la autoridad competente, entonces me lo van a exigir de una forma ya obligatoria. En el caso del derecho es diferente, ¿verdad? A la familia que exige normas familiares, también las puede exigir si yo no las cumplo en una buena forma. Sin embargo, cuando hablamos de derecho, sí puede ser exigido. Digamos, la SAT, si yo no cumplo, me va a poner un reparo, me va a poner un omiso, me va a poner una denuncia, depende. Hablando de la SAT, ¿verdad? Si un problema de tránsito, van a ser otra serie de problemas, ¿verdad? Si yo no cumplo con ellos. Y así, si yo no cumplo con cada ley de este país, porque ahorita vamos a hablar de Guatemala, por supuesto, ¿verdad? Entonces yo voy a tener un problema. De la misma manera pasa, ¿verdad? Con todas las autoridades, la autoridad eclesiástica también. Si yo no cumplo con mis deberes como cristiano, como católico, entonces también en forma coactiva me van a exigir, me van a llamar la atención, me van a poner una disciplina, etc. Entonces, regresando a qué es derecho objetivo, el que le podemos llamar en el anglosajón law, es un conjunto de normas emanadas de autoridad competente, que yo las traduzco en leyes, costumbres, jurisprudencia, reglamentos, resoluciones administrativas o bien judiciales, etc. Quiere decir eso que hay muchas entidades o entes o personas que pueden emitir normas cuya aplicación puede ser exigida en forma coactiva. Lo que quiere decir que me pueden exigir si yo no lo hago como una simple voluntad mía, por la propia autoridad estatal. Y pasamos ahora al otro derecho, que es el derecho subjetivo, y es el que los anglosajones le llaman right. Por eso es que ellos no tienen problema con el derecho y nosotros sí le tenemos 2 divisiones al derecho, porque ellos a uno le llaman law y a otro le llaman right. En cambio, nosotros a los 2 le llamamos derecho. Cuando yo digo, es que el derecho dice que yo debo tal cosa, eso es derecho objetivo. Y cuando yo digo, yo tengo el derecho de que me pasen pensión alimenticia, ese es derecho subjetivo, que es el que estamos viendo en este momento. El derecho subjetivo es la facultad que una persona tiene de exigir algo basado en una ley que se lo ha autorizado. Nuevamente lo repito. Es la facultad que una persona tiene de exigir algo basado en una ley que se lo ha autorizado. Y aquí tienen ejemplos. Hasta abajo, no vamos a leerlo de en medio ahorita. ¿Puedo exigir la pensión alimenticia para mis hijos? Sí. ¿Puedo exigir mi derecho de libertad? ¿Puedo exigir la libre emisión del pensamiento? De eso se ha hablado mucho, ¿verdad? Porque ahora cuando uno emite un pensamiento y uno dice, son unos ladrones, son unos corruptos, son unos abusivos, o estoy enojada con la universidad por tal cosa, ya me están demandando. Entonces, ¿tengo libre emisión del pensamiento o no tengo? Porque entonces ya no puedo decir nada.
me demandan por todo. Y eso tiene sus límites, pero la verdad es que es un tema muy interesante. Sin embargo, como derecho, es derecho subjetivo. Es un derecho el que yo tengo de que me cumplan una deuda. Si yo le presté dinero a alguien, yo tengo el derecho de que me paguen. Ese derecho es el subjetivo, o sea, right. Facultad del individuo, dice, de ejercitar o no el derecho conferido por la norma jurídica. Entonces, la norma jurídica, que es el law, derecho objetivo, me dice, los niños tienen el derecho de ser alimentados. Alimentados significa que se les pague todas sus necesidades, ¿verdad? Que todo lo que ellos necesitan sea cubierto por sus padres. Pero si hay una separación, si hay un divorcio, si se va el papá, porque es lo que más se usa, aunque no es la regla ni la obligación, y así debe ser. Entonces se queda la mamá con ese niño, ella tiene el derecho, en nombre del niño, que ese niño se le pase una pensión alimenticia por parte del papá, aparte de lo que ella también le pueda dar, porque el padre tiene obligaciones con ese niño. Entonces, ahora bien, miremos lo que está aquí en medio, lo que estoy poniendo ahorita aquí en el cursor. Esa es una facultad de ejercitar ese derecho. Si bien es cierto, es una obligación que se lo pasen, si ella no ejerce la facultad de demandarlo a él en tribunales para que le pase esa pensión porque no se la quiere pasar voluntariamente, eso así se queda. Entonces, cuando hablamos de ese derecho, es un derecho subjetivo porque yo puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Yo, lógicamente, si le presté a un amigo dinero, yo tengo la obligación, yo tengo el derecho de que me pague, ¿verdad? Pero también tengo el derecho de pedir o no pedir que me pague. Si él no me paga y no le pido, no me va a pagar. Es un derecho que yo tengo. Y cuando repito tanto la palabra derecho, me estoy refiriendo al derecho subjetivo en minúscula. Miren, en todos estos lugares lo escribí con minúscula. Y ahí sería right. Este tema es complejo para los mismos estudiantes de derecho. Yo les decía hace 2 días a casi todos que estuvieron en clase que cuando uno llega al último año y les llega a preguntar a los alumnos de derecho, ¿qué es derecho? No saben. No pueden. O sea, saben porque tienen que saber. Llevan 50 cursos aprobados de derecho ya, pero no pueden explicarlo. Entonces yo no voy a pretender que para ustedes todos estos conceptos sean tan fáciles, pero estoy tratando de todas las formas de que ustedes los comprendan. Obviamente, como dicen las ventanas de la mente, así como una computadora, son distintas. Ustedes, su ventana es matemática, ahí se me fue ahorita la palabra, la de los abogados es más filosófica, es de otro tipo. Entonces están ustedes ahorita ejercitando una ventana de la mente completamente diferente. Pero repitiendo esto entonces, derecho, muchos significados, pero se divide en 2. Uno que sería derecho con mayúscula, otro con minúscula. Estoy estudiando derecho, conjunto de normas, sería derecho objetivo. El comprador tiene derecho de exigir la entrega de la casa. Este es derecho con minúscula, derecho subjetivo. El derecho objetivo también, para comprenderlo mejor, lo vemos como law en inglés, conjunto de normas. Y el derecho subjetivo, right, en anglosajón, en inglés, lo vemos, también es en minúscula, lo vemos como el derecho que tengo de algo. Esas son las 2 acepciones de la palabra derecho. Entonces, ahora viene la pregunta que les haríamos a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y esta la vamos a responder en clase. ¿Qué es derecho? No les estoy preguntando a ustedes, solo estoy tratando de ver si lo logro escribir. Sí lo voy a escribir, pero tiene que ser aquí. Ok. Entonces, ¿qué me la voy a inventar en este momento. ¿Qué es derecho entonces? El derecho es un conjunto de normas emitidas por autoridad competente y que deben cumplirse. De lo contrario, la autoridad lo hará coercitivamente. Eso quiere decir a la fuerza.
El anterior lo denominamos derecho objetivo. Y punto y seguido, mejor. El derecho también es la facultad que tengo de hacer algo que las normas me permiten. El anterior lo denominamos derecho subjetivo. Ejemplo de derecho objetivo. Esa sería una pregunta del privado, una pregunta del examen. Derecho informática. Este es un conjunto de normas del tema que ustedes manejan y que sean obligadas. Ejemplo de derecho subjetivo. Facultad, derecho que tengo de cobrar una deuda. Bien. Miren, así deberían contestar los estudiantes de derecho en último año cuando se les pregunta qué es derecho. Entonces ya hicimos nuestra definición de derecho y ahí termina esta primerita parte de nuestra clase. No sé si en este momento tienen alguna duda sobre este tema. Lo hemos tratado de dar despacio, tranquilos, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, sin ningún problema, por favor, ustedes interrumpen. ¿Alguien me quiere hablar? Yo, licenciada, solo si podría darle a ocultar en la barrita que dice meet.com, me está compartiendo pantalla. Gracias. Sí, y miren, ya como ustedes son informáticos, me van a ayudar mucho. Y luego cuando quiera regresar, ¿qué hago? Solo pongo ESC. Sí. Ah, ok, vale. Ustedes me dicen cuando yo ya quiera verlos. ¿Qué hago? Bien, porque no lo quitaba por eso, porque ahí es donde cuando dice dejar de compartir, ahí es donde yo pongo, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. El derecho entonces también se divide en derecho público. Derecho público es el derecho que contempla la relación de personas con el Estado. Ustedes saben que público es todo lo que es estatal, ¿verdad? Está trabajando en el sector público, dicen, ¿verdad? Yo sé que ustedes han escuchado eso porque muchos de nuestros familiares, o si bien nosotros de repente, y ustedes así lo harán, imagínense cuánta institución pública necesita el tema informático, ¿verdad? Entonces, el derecho público es la relación de uno con el Estado. La relación de uno con el Estado, todo lo que es estatal, pero no es nada más con gobierno ni con el Congreso de la República, no. Todo lo que es estatal, donde el Estado, como entidad, el Estado, saben ustedes que todos somos el Estado, necesita de estos derechos y estamos hablando entonces del derecho penal. El derecho penal es aquel derecho que regula todo el tema de comisión de delitos, todo el tema de infracción penal, temas que generalmente conllevan juicios y procesos penales. Ahí estamos hablando de derecho público porque el Estado está encargado de perseguir a esos delincuentes. Entonces, el derecho penal es una rama del derecho público porque el Estado sí tiene interés en que sus delincuentes, número uno, no vuelvan a delinquir. Número dos, paguen su deuda con el Estado, aparte de que paguen su deuda con la persona a quien se les hizo daño. Entonces, es una parte del derecho público. Derecho administrativo es el típico derecho público, porque es el que regula todas las entidades del Estado. Uy, ¿cuántas? Hay alguien que alguna vez me dijo los números, creo que son 300, no sé cuántas entidades del Estado, empezando por todos los ministerios, las secretarías, las entidades autónomas, las entidades descentralizadas, etcétera.
Todo esto es regulado por el derecho administrativo y por lo tanto obviamente es parte del derecho público. El derecho laboral también, nuestra relación como trabajadores aparentemente es solo entre nosotros y nuestras empresas, pero no, el Estado ahí también interviene. El Estado también le interesa que usted no sea explotado laboralmente. Entonces, por eso el Estado pone reglas, normas, donde pone horarios. Eso lo vamos a ver mucho en clase. Es importante que ustedes vean cuáles son las jornadas de trabajo y no que los pueden pedir como informáticos que son que se queden hasta las 4 de la mañana todos los días, porque es que como yo trabajo en informática, entonces tengo que trabajar así. Fíjense que hay una norma que dice que ni aunque les exijan, nadie puede trabajar más de 12 horas. Nadie debe trabajar más de 12 horas. Hay, por supuesto, algunas excepciones. Por ejemplo, hay una gran calamidad, entonces ya van para afuera los médicos, las enfermeras, porque ya ellos no pueden trabajar más de 12 horas. No, eso no, porque si hay una calamidad, no, pero esas son excepciones. En general, nadie puede trabajar más de 12 horas. Eso lo vamos a estudiar en clase. Ustedes necesitan saberlo. Necesitan saberlo también porque necesitan correr o generar o crear programas informáticos de todos los temas de recursos humanos. Pero para eso necesitan saber qué leyes existen y dónde van ustedes a encontrar para no, como se dice comúnmente, meter la pata con un programa poniendo cosas ilegales, ¿verdad? El derecho laboral es un derecho público porque el Estado está encima de que el trabajador sea respetado, que no haya discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto lo vamos a ver en su oportunidad. Y el derecho constitucional es un derecho público porque es un derecho que refiere a la Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra norma fundamental y la cual vamos a empezar a ver hoy un par de pincelazos, ¿verdad? Un par de temas importantes para la carrera que ustedes estudian. Yo, aparte de que es el programa, pues es un programa base donde nos dan muchos temas que es obligatorio impartir. Yo les trato de poner temas que son acordes a la carrera que ustedes están estudiando para que no vean que esta es una clase, ay, es que saben ni por qué estamos estudiando derecho. No, no, no. El que estamos estudiando es un derecho que tiene toda relación con la carrera. Es un derecho que tenemos que tener siempre en nuestros apuntes y todas estas presentaciones que yo les estoy mandando para cuando tengan dudas en la carrera, porque tengan por seguro que todo lo que les estamos dando es para eso. Entonces, ahora pasamos al derecho privado, porque el derecho se divide en derecho público y privado. Y derecho privado, aquí me confundí. Y lo voy a arreglar. No, mejor no lo arreglo porque... Ahí estamos. El derecho privado es el que regula las relaciones entre particulares, únicamente entre particulares. Ahí sí no interviene el Estado. Ahí sí no interviene el Estado. Y ese es el derecho civil. Eso significa que si yo voy a arrendar un apartamento, es entre la persona que me lo arrienda y yo. El Estado no se mete ahí. Por supuesto que el Estado es todo, el Estado se mete en todo, pero no, pero en general esto es derecho privado, privadísimo entre las partes. Si yo tengo un problema con el arrendamiento, le pongo un juicio al inquilino y después ya no quiero seguir el juicio, yo simplemente desisto del juicio y cierran el caso y rompen papeles, por decirlo así, que en papeles nunca se pueden romper en tribunales, pero es un decir. En cambio, en derecho público, el que veíamos anteriormente, no. Derecho penal, yo puedo perdonar y puedo decir que desisto, pero el Estado sigue. No sé si alguna vez han ustedes visto, ¿verdad? Esos casos de atropellos, de accidentes de tránsito, donde yo atropellé a un motorista o a mí como motorista me atropellaron o yo como peatón iba caminando. Bueno, yo como peatón perdoné al que me atropelló, porque incluso hasta puedo pensar que yo tuve la culpa, pero el Estado sigue con el juicio. Y ahí es donde la gente no entiende. Pero si yo hasta ya le pagué al que atropellé, dicen, ¿verdad? Yo ya le pagué, yo ya subsané el problema, a pesar de que ni culpa había tenido y todavía me siguen en el proceso. ¿Por qué? Porque el Estado no desistió. Eso es derecho público.
En cambio, en derecho privado, si yo tengo un problema legal con alguien que me debe y yo lo perdono, se acaba el juicio en ese momento, el Estado ya no se mete. Y lo mismo es el derecho mercantil de empresas y sociedades. Un poquito vamos a ver en este semestre de derecho mercantil. Yo les contaba antier que este curso antes se llamaba Derecho Laboral y Mercantil, así se llamaba. Porque ustedes necesitan saber, cuando ya sean unos ingenieros, si van a poner una empresa, cómo la van a poner, qué empresa les conviene, van a poner mejor una sociedad entre todos ustedes, se van a asociar, qué les conviene. Y necesitan saber cómo lidiar con, cómo facturar, cómo venderle su trabajo, cómo inscribir sus marcas. Eso ya lo hablamos antier, ¿verdad? Todo eso es particular. El Estado ahí no se va a meter con ustedes. Derecho mercantil, derecho civil, no va a interferir para nada el Estado. Bien. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Porque ahorita ya vamos a pasar a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Si les voy a hacer en este momento algún tema de todo eso que acabamos de ver, respecto a el examen, mis preguntas directas que les dije que yo hago son de un ejemplo de derecho objetivo, de un ejemplo de derecho subjetivo. Y ustedes me van a poner, tengo el derecho de solicitar pensión alimenticia en un divorcio. Ese es un derecho que yo tengo. Un ejemplo de derecho objetivo. Pues estoy interesada en estudiar más sobre derecho constitucional. Otro ejemplo, el derecho me prohíbe ejercer mi profesión si yo no estoy incluido en la colegiación profesional obligatoria del Colegio de Ingenieros. Eso es derecho objetivo. Entonces sí tienen que tener un poquito su diferencia, ¿verdad? Entre unos y otros para poder poner ejemplos. Más o menos así serían las preguntas que yo hago en mis exámenes. ¿Qué es derecho público? Entonces, ejempla la relación de las personas con el Estado. Recuerden que yo les voy a colocar todas estas presentaciones y ustedes hacen su carpeta. En algún momento, cualquier momento, como pasó el año pasado, yo no sé si a ustedes les pasó en octubre, que los exámenes extraordinarios, al menos en derecho, fueron en línea porque estábamos con los bloqueos. Entonces yo haría un examen de acuerdo al tema, en línea, o sea, no puedo preguntarles directo, entonces les pongo muchos más ejemplos. Les pongo de un ejemplo de esto, de un ejemplo de tal otro. O sea, los exámenes en línea son un poquito diferentes, tomando en cuenta que ustedes tienen a mano el material, ¿verdad? Y entonces ahora sí, pasamos a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Derechos individuales de la persona. Y aquí les puse el primer comentario. Tomar en cuenta que los artículos que se van a estudiar de la Constitución, por lo menos en este momento, son del 3 al 43. Entonces, ustedes ven ahí, 40 articulitos van ustedes a estudiar. 40. Entonces, estos derechos individuales de la persona son los que los abuelitos llaman los derechos humanos. Mejor dicho, los abuelitos los detestan, los derechos humanos. Ellos dicen, ay, en mi tiempo no habían derechos humanos. Al niño ya no le pueden hacer nada porque los derechos humanos, que maten a todos los delincuentes porque los derechos humanos, que no maten a nadie porque los derechos humanos ya no dejan que maten a nadie. Yo mataba a todos esos delincuentes que han cometido tales delitos. Bueno, esos son los derechos humanos los que vamos a estudiar ahora. Los derechos que nosotros tenemos. ¿Qué derecho tengo? ¿Se han puesto ustedes a pensar que solo el derecho a vivir es un derecho humano? O sea, usted tiene derecho a vivir. Y la verdad es que por eso es que hablan tanto de los derechos humanos en un país donde creo que es el segundo país después de la de Rusia, perdón, de muerte de mujeres diarias. O sea, aquí mueren
tantas mujeres que nosotros, por supuesto que en relación a nuestros habitantes, ¿verdad? Somos el segundo país donde matan más mujeres. Sé que ser mujer en Guatemala es un reto, ¿verdad? Es un reto ser mujer, ¿verdad? Y no es este el momento de hablar de derechos de la mujer o diversidad, etc. No, sino que estos derechos que vamos a hablar ahorita, miren cuántos son, por eso es que toda la semana tenemos para esto. Miren cuántos son, miren. 25 derechos humanos. Todos ellos consagrados en nuestra Constitución en los primeros artículos. Y entonces ahorita los vamos a empezar a ver. Creo que tenemos 5 minutos antes de nuestro receso. Aquí nos pone la coordinadora que todavía hay alumnos que se están asignando. Entonces, ¿qué? Si alguno de ustedes sabe de algún alumno que se está asignando y yo no le di ingreso a clase o que se acaba de asignar, por favor que me escriba para que yo, o ustedes mismos pueden enviarle el link. Tienen todo el derecho de enviarle el link. Tienen el derecho, eso significaría derecho subjetivo, ¿verdad? Con minúscula. Bueno, entonces aquí es donde ya vamos a empezar y les voy a pedir un poquito antes del receso que cada uno de ustedes son 33. A 8 les vamos a dar la libertad de no hacerlo, pero cada uno me haga favor de leerme un derecho. Eso es solo leer, no les voy a hacer preguntas, ¿verdad? Para que no se canse tanto mi garganta y que esté un poquitito más amena nuestra clase. Quiero que alguno de ustedes me lea el artículo 3. Entonces, a la par, ustedes aquí, así miren cómo lo voy a hacer yo, van a poner el artículo. No se los hice yo para que ustedes tampoco se me duerman, ¿verdad? Sino que ustedes vayan poniendo los artículos. El artículo de la libertad e igualdad sería el artículo 4. Y así vamos a ir nosotros haciéndolo, ¿verdad? Entonces, hay alguien que me hace el favor de leerme el artículo 3, que nos habla del derecho a la vida, el primer derecho fundamental de la persona en este país. Aquí espero. Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Muchas gracias. 2 líneas y media, ¿verdad, jóvenes? Pero qué complicadas. Qué complicadas. No vamos a estudiar derecho acá estamos estudiando ingeniería. Entonces, no se trata de eso. Pero este es nuestro primer derecho consagrado como derechos humanos, el derecho a la vida. Y ahí es donde ustedes deben de centrarse en lo que ustedes leen y no en todo lo que ustedes oyen, ¿verdad? O de repente lo que leen en todo el X es ahora, ¿verdad? O en Instagram, todo eso, no. Nuestra Constitución garantiza y protege la vida de la persona, la suya y la mía, desde que fuimos concebidos, ¿ok? Entonces, no podemos hablar de que sí, que no sé quién, que va a legalizar el aborto, que va no sé qué, que va no sé cuánto, independientemente del pensamiento que tengamos sobre el tema específico. Mientras nuestra Constitución establezca de esta manera, que desde su concepción la vida está protegida. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que no puedo terminar con ella. Entonces, salvo que se reforme la Constitución, lo cual necesita que los diputados la reformen, no se puede hacer ningún otro tema con respecto al derecho a la vida desde la concepción. Entonces, nunca podríamos decir que un alcalde va a promover esto, porque un alcalde no es diputado, ni es todos los diputados que se necesitan para reformar una constitución. Se necesita incluso un referéndum del pueblo, o sea, el pueblo tendría que votar por modificar la Constitución. Entonces, hasta que eso no suceda, no puede venir un alcalde, un diputado, un presidente, nadie a decir que va a aprobar abortos o cosas, porque la verdad es que la Constitución la protege la vida desde su concepción, independientemente de lo que nosotros pensemos sobre el tema, así como la integridad y seguridad de la persona. Es decir, mi integridad, mi seguridad
la protege el Estado desde el principio de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y así vamos a estudiar todos nuestros derechos humanos. Entonces yo aquí ahorita ustedes, si pusieran bien atención, creo que ya ni siquiera necesitarían estudiar para el examen parcial, porque yo lo que les voy a preguntar es, explique el derecho humano a la vida. Y ustedes me van a decir que la vida en Guatemala es protegida desde la concepción. Ahí ya está la respuesta. Y así les voy a hacer las preguntas directas de las que les hablo. Alguien que me pueda leer el artículo 4, que habla sobre libertad e igualdad. Si quiere, lo hago yo, licenciado. Me dice... Sí, gracias. Bueno, dice, en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Muy bien. Aquí estamos hablando entonces ya de la igualdad, más que de la libertad. Si ustedes se fijan bien en este artículo, más que de la libertad se está hablando de la igualdad. Pero efectivamente estamos hablando de una constitución del 85 ya bastante moderna, pero que trae muchos resabios de la del 65, que fue la anterior a esta, donde todavía había servidumbres que eran como esclavos, ¿verdad? De hecho, a la fecha todavía vamos nosotros a cualquier lugar dentro de la ciudad o fuera y hay ciertas situaciones de empleados o de trabajadoras de casa que son un poco como que estamos hablando de esclavitud, ¿verdad? Entonces, por eso es que el artículo 4 refrenda y dice, en Guatemala todos somos libres. No podemos quitarle la libertad a alguien de que, como quebraste este trasto, no salís el domingo. Eso es quitarle su libertad. O un esposo, ¿verdad? No tenés permiso de salir. Eso no está, ya no se usa en la época de ustedes, centennials, ¿verdad? Pero sí se usaba ya mucho en mi época. No tenés permiso, ¿verdad? Los esposos sobre las esposas. Y a veces las esposas sobre los esposos también, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la libertad. En cuanto a la igualdad, es bien claro acá, miren. Acá el tema de la no discriminación está consagradísimo en el artículo 4 de la Constitución. Dice, el hombre y la mujer, cualquiera sea su estado civil. ¿Por qué habla de eso? Porque en Guatemala muchas veces a hombres solteros. Lo que necesito son mujeres solteras, ¿verdad? Para este trabajo. ¿Por qué? ¿Qué tendría que ver el estado civil para contratarme? Pero así es y todavía es así. Pero por eso dice aquí, cualquiera sea su estado civil, tienen iguales oportunidades. O sea, ya no se le puede exigir que sea soltera para tal puesto o que sea casada para tal puesto. Yo sí crecí en una época donde todos los asistentes de vuelo tenían que ser solteros y los asistentes de vuelo eran mujeres, solo eran los pilotos y ellas, ¿verdad? Y todas tenían que ser solteras y había una serie de requisitos, ¿verdad? Pero acá dice, el hombre y la mujer, cualquiera sea su estado civil, o sea, soltera, casada, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre o a otra condición que menoscabe su dignidad, lo que decíamos, porque esto es flagrante contra el derecho de la libertad. Yo tengo libertad, no me pueden volver esclava ni sierva, ¿verdad? La criada, decían antes, ¿verdad? Ya las personas no son esclavos. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Bien, para no quedarnos en cada uno de ellos, porque ya vieron ustedes cuántos son, lo vamos a dejar ahí en este minuto. Vamos a ver si aquí no me salgo del... Ahí estamos. Y aquí como quito dejar de compartir, dejar de presentar, vamos a ver. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, vamos a dar 5 minutitos para que descansemos y regresamos en 5, ¿ok?
Muy bien, vamos regresando a clase. En este momento voy a tomar asistencia porque se me había olvidado hacerlo hace un ratito. Entonces estamos con Esteban Mauricio Molina, Catherine Melissa Palacios, Presente. Jefferson Alejandro Ailón, Presente. Reyes Barrera Dylan, Presente. James, Jefferson es el que me habló, sí. Sí. James Emanuel Bojordas. Presente. Muy bien, sí, ya apunté a los dos. Angelín Díaz, Presente. David García, David Giovanni, Presente. Roberto Carlos de León, Ramírez Carla Rosemary, Presente. Brandon Pacay, Presente. Pablo Cuán, Presente. Jordi Carreto, ya lo vi por ahí Presente. también, Jordi. Carlos Elías, Presente. Alessandro Mancilla, Presente. Luis Eduardo Guevara, Presente. Diego Ardón, Presente. Giancarlo Mazariegos, Presente. Jorge Mario Folgar, Presente. Byron Salazar, Presente. Fátima Santos, Presente. Eduardo Toc, Presente. Fátima Mayán, Presente. Gadeli Jiménez, Presente. Oliver Ruiz, Pablo Marroquín, Presente. Abner Ortega, Presente. Bárbara Jiménez, Presente. Stephanie Sabán, Presente. José Eduardo Portillo, Pablo Roldán, Presente. Stephanie Argueta, Presente. Jocelyn Payes, Presente. Eldin Escobar. Bueno, algunos que no me contestaron, todavía los vuelvo a llamar más tarde, así que no tengan pena por eso. Continuemos entonces. Voy a poner aquí la presentación nuevamente. Me dicen si la ven, por favor, y voy a ocultar aquí. ¿La ven, verdad? Sí, licenciada. Gracias. Sí, licenciada. Entonces, otra cosa que les digo, como ustedes pudieron ver, es que les estoy poniendo números a las presentaciones. Entonces, ustedes tienen que esta es la número 1 para su registro, ¿verdad? Así cuando estudien, las van viendo de una en una, ahí despacito, ¿verdad? Bueno, entonces, estábamos con derecho a la vida y la libertad de igualdad. Entonces, ustedes ya tienen conocimientos. Yo siempre les digo a los alumnos, miren, este curso, aunque ustedes no se llegaran a graduar, que eso no va a pasar, ya tienen todo el conocimiento legal que necesitan de sus derechos. Entonces, esto es para animarlos a leer la Constitución, pero solamente estos articulitos y leer lo que estamos leyendo en clase. Hay muchas constituciones comentadas y que esto y que lo otro. No, eso no, eso no. Solo los artículos que estamos leyendo en clase. Entonces vamos con el número 5, por favor, la libertad de acción. ¿Quién me lo lee? Que me haga el favor de leerlo. Si gusta, yo lo leo, licenciada. Gracias, por favor. Libertad de acción.
Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Bien, claros todos los artículos. La Constitución Política tiene eso, es muy clara. Ustedes lo leen y entienden perfectamente. No es mucho lo que tenemos que hablar de cada uno de estos artículos. Si la ley no me lo prohíbe, yo lo puedo hacer. Entonces, cuando ustedes quieran venir con una cosa o con otra, ustedes dicen, ¿y qué ley me lo prohíbe? Pues fíjate que el código no sé qué dice así. Oh, cielos, es cierto. Esta ley me lo está prohibiendo. Entonces, de lo contrario, todo lo demás son fábulas. Es decir, cualquiera les puede decir un montón de cosas que están prohibidas, pero ustedes van a saber cuáles están prohibidas hasta que las lean en una ley. Todos podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe, de tal forma que sí que se fueron a vivir juntos, que esto, que lo otro, las parejas, ¿verdad? Bueno, ¿qué ley lo prohíbe? ¿Qué ley lo prohíbe? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Entonces, solamente esos ya vienen siendo aquellos temas donde la moral o la religión se han revuelto con la ley y uno cree que ciertas cosas son delito, que ciertas cosas están mal. No, la verdad, independientemente de lo que yo o cualquiera piense del tema, la ley no lo prohíbe. Ah, es que me prestó dinero y no me quiere cobrar intereses. ¿Qué ley prohíbe que no cobre intereses? No, es un préstamo entre amigos, o sea, no hay ley que lo prohíba. Y así, todo lo que la ley no me prohíbe, yo lo puedo hacer. Y luego está otro tema, pues libertad de acción quiere decir lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer. Luego dice, no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley. Sí, que yo le ordeno a usted que, y a mí me ha pasado con los estudiantes, porque para temas de sus derechos estudiantiles, sí saben mucho de derecho, les cuento. Claro, la mayoría de mis estudiantes son de derecho, pero yo he tenido estudiantes incluso en maestría que no son abogados, ¿verdad? Ni estudiantes de derecho, pero sus derechos sí se lo saben, ¿verdad? Ustedes tienen que, digamos, a veces les pongo yo, es obligatorio que ustedes entreguen mañana tal cosa y me preguntan, ¿dónde dice que ya mañana yo tengo que entregar? Nunca, yo no he leído que de un día para otro y me dejan callar porque tienen razón. Entonces, nadie tiene que acatar órdenes que no estén basadas en ley. Que yo les diga, les ordeno que compren este libro de Derecho Informático que hice yo. Eso pasa en muchas carreras, en muchas clases. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está la norma que lo dice? Eso es lo que se llama libertad de acción. Yo tengo que hacer solo lo que la ley me obliga y no voy a hacer lo que y puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe, perdón. Entonces, eso es libertad. Tampoco voy a ser perseguida ni molestada por mis opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. O sea, si yo opino, y este es el artículo que utilizan muchos de los que han sido perseguidos recientemente, en el tema que sea. ¿Por qué me persiguen? Solo porque yo creo que debería legalizarse, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa que yo crea. Fumar marihuana, por ejemplo, ¿verdad? Yo no voy a opinar sobre el tema, pero es algo que alguien ha opinado, alguien ha dicho. Yo creo que la marihuana debería ser legalizada. Uy, se le tiran. Y la verdad es que la Constitución dice que yo no puedo ser perseguida por opinar de esa manera. Y contrario censu, diríamos los abogados. Si yo digo, yo estoy en contra del aborto, muchas veces se me tiran también encima. O yo estoy a favor del aborto, se me tiran. Pero esas son opiniones mías y no puedo ser perseguida por opinar. Que lo hagan en Guatemala y que sean venganzas políticas o qué sé yo, eso es otra cosa. Pero en realidad lo que el artículo 5 de mi Constitución dice es que yo no puedo ser perseguido por mis opiniones. No puedo ser perseguida. Si yo opino de esa manera, hay mucha gente que opina feo, ¿verdad? Todavía hay sesgos de machismo en Guatemala y empiezan a decir cosas que uno como mujer la insultan.
Pero y si así opinan, hombre, siempre y cuando no estén cometiendo delito o que estén hablando cosas que la ley prohíbe que hablen, ¿verdad? Entonces, pues debo dejarlos porque es su opinión, ¿verdad? Bueno, pasando ahora, y ahí ustedes en sus computadoras o si tienen por ahí apuntes, ponen con la libertad de acción, vamos por el artículo 5. Detención legal, artículo 6. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Si quieren lo puedo leer yo. Gracias, gracias. Ok. Aquí está. Derecho a la detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada, con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Gracias. Miren, este es uno de los derechos humanos que más se ha violentado en nuestro país. Y estamos hablando históricamente y también recientemente, pero de toda la vida ha sido así. Por eso es que está redactado de esta manera. Entonces, ¿por qué históricamente? Porque les cuento que en la época de nuestra guerra interna, que ustedes ya no vivieron, yo la viví la colita un poquito, pero mi papá sí me contaba mucho de esto. De hecho, sí, todavía viví bastante de eso. A usted lo detenían porque consideraban que usted estaba del lado de los subversivos contra el gobierno. Y si bien le iba, se lo llevaban y trataban de sacarle información como por 2 días y finalmente todo golpeado lo llevaban al tribunal como hasta el 3er día. Eso era algo común y corriente. Era lo más notorio, lo que más se hacía. Pero eso tenía que terminar. Por eso la Constitución esta de 1985 puso este artículo en esa forma. Nadie puede ser detenido o presa sino por causa de delito o falta. Porque lo que pasaba era que yo de repente estaba en organizaciones clandestinas contra el gobierno, pero en ese momento no había ningún delito que yo tuviera. Yo únicamente pertenecía a esa organización, claro, pero no me lo podían probar. Entonces, de todas maneras me decían, mire, véngase a dar una vuelta con nosotros. Era algo común, lo hemos visto en películas recientes, porque así sucedía en España, en Argentina, en México, que son nuestros papás para este tipo de torturas, ¿verdad? Y entonces se lo llevaban a uno sin delito y sin falta, y lo torturaban y lo investigaban y después lo soltaban, o bien lo ponían ya preso, lo que yo les decía. Entonces nadie puede ser detenido si no le dicen, mire señor, porque así entran, ¿verdad?, a las casas de uno cuando pasan estas cosas, ¿verdad? Entran y le dicen, usted está detenido y aquí está un papel, y uno lee el delito por el cual lo están sindicando. Si no hay delito, porque no se lo pueden llevar, ¿verdad? Se exceptúan los casos de flagrante, esa palabra complicada, ¿verdad? Delito o falta. Flagrante es que en ese momento estoy yo golpeando a alguien, ¿verdad? Estoy golpeando a un niño, estoy golpeando a la esposa, estoy golpeando. En ese momento estoy robando, en ese momento puse la bomba y me cacharon. Esos son delitos flagrantes. Delitos que están siendo cometidos en ese momento, la policía tiene derecho de capturarme inmediatamente. Por eso es que ustedes ven que cuando son ladrones de estos de calle que se pasaron llevando el celular de una persona y los capturan, no necesitan una orden de juez, como dice acá, porque el delito es flagrante, porque el delito es en ese momento. Eso significa flagrante. Por si quieren apuntar ahí, si no, de repente se me ocurre preguntarles qué es delito flagrante. Ustedes ponen el que se está cometiendo en el momento en que se le captura a la persona, ¿verdad? Pongamos eso si quieren ponerlo por ahí. Luego dice, los detenidos deberán ser puestos a disposición de autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán ser sujetos a ninguna otra autoridad. Entonces la policía, esto no se aplica en Guatemala más recientemente con todos estos casos multitudinarios. En Guatemala la persona debe ser entregada al tribunal o al juez
en no más de 6 horas. Entonces, entre que lo capturan a usted, lo llevan a la carceleta del tribunal, ¿verdad? ¿Han visto ustedes las carceletas? Yo creo que todos hemos tenido más de alguien conocido, amigo, cercano o de oídas que lo llevaron a esa carceleta, ¿verdad? Entonces, ahí lo llevan los de la policía cuando usted cometió delito. Cuando cometió falta es diferente, ¿verdad? Pero yo recuerdo en la época de la pandemia, ustedes también lo recuerdan, si no es que estuvieron muy cercanos a lo que voy a contar. Cuando uno se escapaba y se iba a aquellas fiestas clandestinas, recuerden, ¿verdad? Estaban todos los jóvenes en la fiesta, en lo mejor, cuando llegaba la policía porque ustedes habían violentado el toque. Y ahí se iban todos los patojos detenidos a la carceleta del tribunal a hacinarse y obviamente contagiarse más todavía de COVID, ¿verdad? Y entonces eran dispuestos a la autoridad competente hasta el otro día. Eso casi no se cumple, pero tiene que ser en 6 horas que los pongan ya con un juez. La persona puede pasar en carceleta no más de 6 horas. Tiene que estar puesta a autoridad de un juez en 6 horas. ¿Qué pasaba? Los muchachos eran detenidos porque yo tuve hijos de amigas que les pasó a las 1 de la mañana de un domingo, generalmente fue así, y hasta el lunes a las 10, 12 del día los estaban pasando ante el juez. Entonces se habían excedido de las 6 horas. ¿Cómo lo justifica la policía y los tribunales? En que eran 250 patojos, ¿verdad? Y que entonces los jueces eran 4. No podían escuchar a todos. Era mucho el trabajo para los jueces. Ahí, esta es la justificación. Pero lo que la ley dice es, nadie puede pasar más de 6 horas en el tribunal. Eso es el derecho de detención legal. O sea, esa es la forma legal como pueden a mí detenerme. De otra manera no me pueden detener. Y luego nos dice, el 7 no lo vamos a leer, ni el 8, ni el 9, porque se refieren a todos los derechos que tiene uno cuando es detenido. El 10 y 11 también se refieren a eso, pero realmente nuestro curso no avanzaría si nosotros nos pusiéramos a detener esto en clase. Esto, si ustedes quieren, no los lean. Lo que ustedes deben leer para la clase es del 3 al 43, pero estos que estoy leyendo yo ahorita vamos a ver, del 7 al 11, si ustedes quieren, no los lean, pero para su acervo cultural y profesional es bueno que lo sepan. Y vamos a pasar directamente al 12, que es el derecho de defensa. ¿Podría leerlo yo? Muchas gracias. Leamos entonces el derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante un juez o tribunal competente preestablecido. Sigue. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muy bien, gracias. Ahora aquí voy a empezar por el final. Fíjense que en el año 82, que fue cuando fusilaron a unas personas. Esta es una historia bien, bien triste e interesante de Guatemala. Guatemala era un país muy católico. En Guatemala hay libertad de cultos. Eso lo vamos a ver más adelante. Es otro de nuestros derechos humanos, la libertad de religión. Nadie puede decir de usted, ay, esos evangélicos, ay, esos católicos, ay, los católicos aquí, ay, los mormones. En Guatemala hay libertad de religión. Pero lo que les quiero contar es que iba a venir el Papa a Guatemala. Creo que era la primera vez que venía. Él, pues, ustedes saben que ellos promulgan el derecho a la vida y eso significa que se protege la vida y la vida significa que la pena de muerte no tendría razón de ser, ¿verdad? En Guatemala ya no se aplica la pena de muerte por cuestiones que son plenamente de derecho, pero en esa época todavía estaba vigente. Entonces el presidente de la República había ordenado, y por eso voy a empezar por el final, decía yo, unos tribunales especiales que no tenían cara, digamos, uno no sabía quiénes eran los jueces de ese tribunal. El presidente decía que eso era para que no los mandaran a matar a los jueces ni para que no tuvieran represalias contra ellos.
Y estos jueces de un tribunal que nadie sabía quiénes se fueron esos jueces, ordenaron fusilar a unas personas 1 o 2 días antes que el Papa viniera a Guatemala. Y él había pedido clemencia para estas personas. Eso se volvió un lío internacional tremendo que culminó, entre otras razones, con la quitada o removida de la pena de muerte en Guatemala, porque fue un insulto al Papa que el Papa y todos sus antecesores y sucesores, o por lo menos los posteriores, siempre han abogado porque la vida la da y la quita Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense que pasó eso. Entonces, lo más insultante era que nadie sabía quién era el tribunal que había condenado a muerte a estas personas, porque uno debe saber quiénes son los jueces, ¿verdad? Por eso se puso este artículo con esta parte final que leyó de último aquí el alumno. Y vamos a empezar porque el derecho de defensa, artículo 12 de la Constitución, debe estar en la boca de todos nosotros siempre, porque la defensa, o sea, nosotros tenemos derecho de defendernos. Nosotros tenemos lo que se llama presunción de inocencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Miren, en el 6, en el numeral 6 de nuestra clase está la presunción de inocencia. Pero inicialmente tenemos derecho de defensa. Eso quiere decir que tenemos el derecho de defendernos. No nos pueden condenar sin haber nosotros defendido. Y eso pasa muchas veces. Muchas veces cuando sentimos ya estamos presos y nosotros no éramos los que estábamos en el problema. De repente usted iba pasando, caminando por ahí y lo agarran entre el montón que están capturando y no lo dejan defenderse, de una vez lo condenan a 10 años de prisión. Eso pasa mucho, pero en realidad la Constitución dice que nosotros tenemos derecho de defensa. Nadie, dice, puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, o sea, que lo hayan llamado, oído, que lo hayan escuchado y vencido, que hayan vencido todos sus argumentos ante juez o tribunal competente preestablecido. No lo pueden a usted condenar a nada si no ha ejercitado usted primero su derecho de defensa. Eso es lo que quiere decir este artículo 12 de la Constitución. Y el último que vamos a ver en el día de hoy es el artículo de la presunción de inocencia. Aquí estoy pasando mis hojas en la Constitución porque tengo mucha jurisprudencia. Es el artículo 14. ¿Alguien que me lo lea, por favor? El 14. Yo podría leérselo, licenciado. ¿Sí? Toda persona es inocente mientras no se haya declarado responsable judicialmente. Se sentencia debidamente ejecutoriada el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. Gracias. Aquí nos estamos dando cuenta bastante de cómo se han violentado nuestras leyes y principalmente nuestra Constitución, ¿verdad? Porque vemos que lo que estamos leyendo no es lo que sucede, ¿verdad? Pero en cuanto a la presunción de inocencia, tenemos que tener claro esto. La persona no se presume culpable cuando es detenida, se presume inocente. Todos jóvenes, no solo unos, ni solo los que yo creo que son inocentes. Todos, según la Constitución, somos inocentes. Se nos debe presumir como inocentes, no como culpables. Y nosotros ya los hemos sentenciado desde que los capturan, ¿verdad? Para nosotros son culpables, pero la Constitución lo que dice es que las personas son inocentes, mientras no se les declaró responsables judicialmente. Entonces, hay un trato muy distinto a una persona cuando está sujeta a proceso. Y por eso es que pienso yo, muchas personas miran qué hacen con tal de que su proceso no avance, porque prefieren ser tratadas todavía como presuntos inocentes. Y por eso es que todas las
las notas periodísticas, dice el presunto delincuente, cuando uno la cara que le ve, honestamente, es que ya uno ya lo condenó. La plantita, como dicen, que uno le ve es que ya, para condenarlo, pero la verdad es que se presume la inocencia hasta de la persona que uno más esté segura que es culpable, lo que la ley dice que la persona es inocente. Bueno, y luego la siguiente parte, que es la otra que leyó aquí el compañero, solo me voy a ubicar ahí. Dice, ay Dios mío, permítanme. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público, los abogados tienen derecho de conocer las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Pero eso no se cumple, ¿verdad? Ustedes han visto cómo se quejan en nuestras redes sociales, lo vemos, de que yo quise ir a ver mi proceso y no me dejan, no me explican. Dicen que está en reserva. Se han agarrado de otras leyes que para asegurar al juez, para que el juez no lo maten o qué sé yo, o porque es necesario para el proceso, no enseñan el expediente. Yo sé que me están procesando, de repente hasta estoy presa y no me enseñan el expediente. Eso ha pasado muchísimo en este país, que no me enseñan el expediente. Sin embargo, cuando ustedes tengan un problema legal que primeramente Dios no suceda, entonces ustedes tienen que decir que se les presume inocente y por lo tanto se les tiene que enseñar su expediente a ustedes o a sus abogados. Como parte del Ministerio Público, ustedes también tienen derecho de ver el expediente. Entonces, en el numeral 6, presunción de inocencia, nos vamos a quedar. Y bien, yo la clase del viernes toca conmigo porque es tercer viernes del mes. Entonces aquí vamos a terminar nosotros nuestros derechos humanos. Vamos a terminar de estudiar estos y hasta entonces, después de eso, yo les voy a pasar la presentación y ahí sí ya les voy a ir poniendo yo misma cada artículo que corresponde estudiar en cada uno de los derechos fundamentales de las personas consagrados por la Constitución. Eso es la clase número 1, que todavía no la hemos terminado, sino la terminamos hasta pasado mañana. Hasta entonces yo les voy a compartir el material por correo. Por favor, si algún compañero se asigna, ustedes le dan el link. Yo voy a tratar ya el lunes próximo de actualizar o el viernes tal vez, voy a actualizar ya mi listado de asistencia, en el cual me faltaba por acá. Alguien se excusó, pero no me acuerdo el nombre. Sin embargo, Roberto Carlos, no vi, de León, no escuché si estaba presente. Esteban Mauricio Molina. Tampoco escuché a Oliver Javier Ruiz. Ni a Eldin Joel Escobar. ¿Quién está presente? Ah, Oliver, ya lo estoy viendo aquí. Aquí lo estoy viendo. A ver, Oliver. Licenciada, disculpe, yo creo que Roberto es el que se excusó. Él se excusó, ¿verdad? Por un problema de cordales. Sí, sí. Muy bien. Bien, entonces dejamos estos 5 minutitos para que ustedes descansen y puedan ingresar a su siguiente clase. Muchas gracias por su respeto y colaboración. Seguimos pasado mañana con nuestra clase. Que pasen muy buen día y también el día de mañana. Feliz día. Feliz día. ¡Feliz día, licenciada!